Bueno, pues vamos a hablar acerca de la violencia vicaria, la alienación parental y por qué es importante hablar de integridad científica. Agradezco la invitación a los organizadores de este evento, a Observatorio de Falsas Denuncias y a Unión Latam and Europe Infancia Primero. Pues en esta publicación del 2021 de monoautoría por Sonia Bácaro, pues ella en la página 10 y 11 define la violencia vicaria como un concepto acuñado y definido desde el año 2012 por ella misma. Al mismo tiempo destaca sus credenciales académicas y profesionales y da una breve descripción. Aquella violencia contra la madre que se ejerce sobre las hijas e hijos con la intención de dañarla por interpósita persona o a través de otra persona. Entonces, ella así define la alienación parental, ella señala que al mismo tiempo fue ella quien lo acuñó en el 2012 y pues destaca sus credenciales en esta publicación llamada Estudios sobre el análisis de datos de casos de violencia vicaria extrema. A nosotros ver esta definición y todo el documento, pues nos resultó extremadamente preocupante porque una definición de esta naturaleza en mucho coincide con las descripciones de la alienación parental, pero dentro de esta misma obra y en otras publicaciones de Sonia Bácaro, pues ella niega la existencia de la alienación parental. Por eso nos resultó muy preocupante y pues bueno, conversando entre el doctor William Bernet y su servidor, pues le propuse la creación de un libro a partir de desarrollar distintos capítulos con investigaciones independientes cada uno. Fue así que pues estamos ya por sacar esta obra. Ha ido creciendo mucho porque la desinformación alrededor de ella es muy vasta, entonces no ha sido una labor fácil. Dentro del equipo que conformamos, pues bueno, participan investigadores y expertos de 8 países, 2 coordinadores, el doctor Bernet y su servidor, 14 autores de capítulo, 5 revisores, 4 revisores de estilo, un traductor, y pues bueno, son cerca de 20 capítulos, incluyendo 240 páginas. Es importante, hicimos una revisión sistemática y 7 revisiones exploratorias, es decir, nos fuimos a fondo a revisar toda la literatura al respecto con violencia vicaria. Respecto a la autora Sonia Bácaro, o bueno, quien dice ser su autora, quien lo acuña, pues bueno, encontramos después de todas estas revisiones exploratorias y una sistemática, que son estas las publicaciones de Bácaro. Una publicación en 2016 de un blog que se llama Tribuna Feminista, una memoria de una participación oral de un congreso en Portugal en 2018, en el 2019, en el mismo blog de Sonia Bácaro, información también. Y estas 3 fuentes, pues bueno, no son académicas, no son revisadas por pares, no tienen mayor rigurosidad. Y la del 2021, 2023, ambas, pues bueno, aunque son de una editorial, de Schlede Brouwer, y las otras 2 institucionales, lo que nos pudimos percatar es que no hubo rigurosidad en la revisión de ello. Ahora, aquí tenemos este signo de interrogación. ¿Dónde está el documento que comenta Sonia Bácaro ella misma, donde acuña y define el término de violencia vicaria de 2012? Pues no lo pudimos identificar nosotros, ¿no? Incluso dentro de las publicaciones de Sonia Bácaro, ella en una pone una referencia bibliográfica al respecto y una liga de internet y te lleva al blog de Tribuna Feminista, es decir, ni siquiera ella pone en la referencia exacta de su publicación de 2012. Entonces nosotros nos encontramos que es una narrativa falsa acerca de que años atrás ella publicó el concepto de violencia vicaria. Es decir, no existe el documento fundador de Sonia Bácaro. Algo sorprendente dentro de las revisiones exploratorias que hicimos
es que a menos que nosotros entremos a revisar la legislación de España, pues bueno, no aparecen en los buscadores tradicionales. Entonces tuvimos que hacer una revisión exploratoria de la publicación de las leyes de España. Y sorprendentemente nos encontramos algo que en 2007 la Comunidad Autónoma de Andalucía ya manejaba dentro de los distintos artículos de esta ley de género, pues bueno, la, el concepto de violencia vicaria y lo definía increíblemente en el 2007, es decir, 5 años antes de cuando Bácaro se autoatribuye haber definido y acuñado el concepto. Otra cosa más importante es que en el 2004, en la legislación general de género sobre todo el Estado de España, pues bueno, únicamente se menciona la violencia vicaria, mas no se define. Y esto es algo extremadamente interesante porque únicamente eh, el grupo de asesores de la bancada de diputados de género, pues son los que elaboraron estos documentos. ¿Y de dónde tomaron esta idea? Pues bueno, es algo que realmente nos hace hacernos muchas preguntas. Sin embargo, están publicadas en leyes de género y señalan que es un problema de violencia de género. Cuando nosotros hicimos estas revisiones exploratorias y sistemáticas, en muchas de ellas nosotros encontramos esta publicación de la doctora Anne McMurray, y ella hizo una investigación muy interesante que publicó en 1997 en la revista de Cuidado de la Salud de la Mujer, una revista internacional, y ella se propone investigar el fenómeno de por qué los padres no pueden ver a sus hijos. Sin embargo, cuando saca una convocatoria pública para estudiar a estos padres y ver si era un componente agresivo de ellos, pues bueno, se encontró que hubo muchas madres que querían participar en su estudio, cosa que inicialmente ya no tenía considerado. Y así lo describe ella en su artículo, en sus discusiones. Entonces dice, tuve que modificar mi metodología y ampliar mi muestra para evaluar a estas madres que querían ser escuchadas. Dice, lo curioso fue que también hubo mucha participación de los padres, cosa que ella no esperaba de forma espontánea. Lo que vio es que, pues bueno, muchos de esos padres que no podían y madres que no podían ver a sus hijos, refirió que sufrían violencia real, es decir, lo que ocurría directamente de su expareja en contra de ellos, y violencia vicaria, lo que ocurría a través de sus hijos en contra de ellos. Y concluyen estos dos párrafos que era muy preocupante tanto para la muestra femenina como para la muestra masculina, este tipo de interacciones violentas, ¿no? El concepto vicario en psicología, en sociología, es un concepto muy ambiguo. Nosotros podemos ver que Tonley desde 1996, es decir, un año antes de McMurray, acuña el concepto de violencia vicaria separado de los ambientes o de los entornos de litigios de separación y divorcio. Anne McMurray lo estudia dentro del fenómeno de los litigios de separación y divorcio, pero el concepto vicario viene desde 1959 en la psicología. Entonces, no es un tema nuevo, en habla inglesa es un tema de muy larga data, y estas publicaciones en torno a la violencia vicaria como un problema de violencia de género únicamente han proliferado estos últimos 3, 4 años en habla hispana. Y aquí podemos nosotros concluir esta parte. Es absolutamente falso que Bácaro haya acuñado el término de violencia vicaria en separación y divorcio, pues fue Anne McMurray. Y aquí podemos ver a la autora que acuña verdaderamente el concepto de violencia vicaria en separación y divorcio. Ella es Anne McMurray, es una profesora emérita
de la Universidad de Griffith en Queensland, Australia. Y bueno, ya es una profesora en retiro, sin embargo, sus publicaciones pues, son muy diversas y muy amplias. Ahora, ya que dimos con la fuente original, pues bueno, estamos ante este fenómeno que la legislación, el Código Penal español lo señala. El robo de propiedad intelectual lo enmarca dentro de la ley de la propiedad intelectual de España y dice que no es necesario registrar una obra para proteger sus derechos de autor. El Código Penal de España, en el artículo 270, en la primera fracción, señala, se castigará con la pena de prisión de 6 meses a 4 años y multa de 12 a 24 meses el que con ánimo de obtener beneficio económico directo o indirecto y en perjuicio de tercero reproduzca, plagie, distribuye, comunique públicamente o de cualquier otro modo explote económicamente en todo o en parte una obra. Entonces, estamos además frente a una situación que cabe en una demanda penal. Ahora, ¿por qué es importante hablar de integridad científica cuando nosotros hablamos de todos estos temas? Pues bueno, la UNESCO ya lo señala en esta declaración sobre integridad científica y dice que fue publicada ante la persistencia de casos de fraude científico y otras malas prácticas. Y la presentación del doctor William Bernet que me precedió, pues él fue muy enfático en señalar cómo en el campo de la alienación parental es extremadamente recurrente y persistente las mismas malas prácticas. Hay diversos organismos internacionales en integridad científica, algunos ya cumplen el siguiente año 25 de su creación y cada vez tienen más respaldo para que estas malas prácticas sean eliminadas. ¿De qué forma? Pues bueno, a través de mecanismos como la corrección del capítulo o del artículo. Sin embargo, cuando la información es tan poco fiable, el único mecanismo que existe es retractar el capítulo o el libro y generar una advertencia del por qué se retractó la obra. ¿Por qué es importante hablar de violencia vicaria y de alienación parental en el marco de la integridad científica? Pues porque lo que nos quieren vender como un problema de violencia de género, que llaman violencia vicaria o por interpósita persona, esta eh, eh, psicóloga llamada Sonia Bácaro, pues bueno, si nosotros tomamos la información de Agman Murray, que es quien verdaderamente lo acuñó, pues vemos que en este organigrama que se presenta en espejo, es la forma en la que se simboliza o representa la violencia vicaria, ¿no? Entonces, tenemos una línea punteada que rodea a dos hijos y en el caso de la imagen de la izquierda, pues bueno, también envuelve el cuadrado, que es la forma en la que se representan el papá cuando está en la parte de arriba y un hijo varón cuando está en la parte de abajo. Entonces, ahí vemos también líneas en zigzag de forma roja del papá en contra de los hijos. Y bueno, la línea punteada señala que ellos viven en un hogar, en un domicilio, y la mamá que está fuera de esa línea punteada, pues bueno, vive fuera del domicilio de los hijos. Se muestra una raya o dos rayas en diagonal en la que une a ambos padres, que nos habla de divorcio cuando son dos líneas o de una línea cuando es solamente separación. Entonces, la línea en zigzag roja señala violencia, los hijos se marcan en rojo porque han sido violentados en forma directa y el otro papá, el que vive fuera, el que no puede ver a sus hijos, se marca también en una línea roja señalando que está sufriendo violencia indirecta o violencia vicaria. El familiograma que observamos del lado derecho es en espejo únicamente donde el papá no puede ver ello. En una ocasión, conversando con el doctor William Berdet, le mostré, le digo, este es el familiograma de la violencia vicaria.
Y me dice, no, ese es el familiograma de la alienación parental. Y la alienación parental fue definida desde 1985 por Richard Gardner. Y previo a Gardner había recibido otras denominaciones, pero la descripción es la misma, ¿no? El fenómeno es el mismo. ¿Y por qué es tan preocupante el tema de la violencia vicaria tratado por Sonia Bácaro como un problema de violencia de género? Pues bueno, porque Sonia Bácaro en el 2009 publicó con Desclée de Brouwer este libro que le llamó El pretendido síndrome de alienación parental, un instrumento que perpetúa el maltrato y la violencia. Nosotros hicimos y publicamos junto con el doctor William Bernet y otros miembros de Parental Alienation Study Group y de Garipa, hicimos este informe técnico, se lo enviamos a la editorial, le copiamos a Bácaro copia para que pues viera las preocupaciones que nosotros tenemos acerca de su libro y los múltiples errores, si es que son errores que encontramos y que pues debe este libro de Desclée de Brouwer ser retractado. Desclée de Brouwer recibió la correspondencia, dijo que la iba a revisar y que nos iba a contestar, sin embargo, hasta ahorita ha sido un silencio. Lo que nosotros encontramos fue una cantidad excepcional de fraude científico con malas prácticas de investigación, plagio mayor, falsificación y fabricación de datos, afirmaciones erróneas sin sustento bibliográfico y negacionismo de la ciencia, que en su conjunto constituyen estrategias de tergiversación mismas que justifican la retractación de toda la obra. Lo que encontramos a partir del programa de Turnitin, de un programa antiplagio, pues bueno, fue que Bácaro se había basado de 10 fuentes donde plagió 258 fragmentos. Entonces, algo verdaderamente preocupante. Y más preocupante es que en América Latina se esté legislando a partir de ese tipo de publicaciones. Y aquí pongo algunos ejemplos, ¿no? De ese libro de Bácaro del pretendido sapo. En el capítulo, en la introducción, ella señala en las primeras 3 líneas, en el primer párrafo, el presente texto, resultado de la investigación y la lectura minuciosa acerca del pretendido, y ahí pone un superíndice, síndrome de alienación parental. En el superíndice, en la parte baja, en donde aparece la nota al pie, ella pone tal y como lo denomina la Asociación Americana de Psicología, y esta afirmación de que la Asociación Americana de Psicología haya calificado como pretendido al SAP, al síndrome de alienación parental, es falsa. Y además ahí nos señala, la asociación tiene más de 150,000 profesionales que la conforman y únicamente nos pone el sitio general de la APA sin ponerlos la liga específica donde pudiéramos corroborar tal información. Evidentemente no lo pone porque pues, es una afirmación falsa y engañosa. Entonces, desde el primer párrafo en la introducción nosotros vemos esto. En el capítulo 7 de Marco Teórico de Richard Gardner, pues vemos cosas, pero irrisorias. O sea, aquí en esta página, parte donde dice página inexistente, pues nos señala que Richard Gardner en el libro de Las historias de Salem, de abuso sexual, de 1992, en la página 25 en romano, pues bueno, señala Gardner, la historia de abuso sexual está omnipresente. ¿Y qué ocurre? Ese libro no tiene una página 25 en romano. Otra de los errores, pero si se fijan es en un fragmento muy pequeño, en una sola página. En su texto de 1991, Parental Alienation Syndrome, es incorrecto el año. Gardner publicó en 1992 esta obra. Ahora, donde ahí Bácaro señala que el 90% de los casos el progenitor alienador es la madre, pues bueno, nunca indica Bácaro cuál es la página en la que Gardner pone este porcentaje. Otra de las cuestiones es el título está incompleto de esta obra de Gardner
Y aquí algo que me da verdaderamente risa, ¿no? Si se fijan, el libro en su versión original es Sex Abuse Hysteria, Salem Witch Trails Revisited, y Bácaro pone una traducción extremadamente deficiente y ella pone histeria del abuso sexual, las brujas de Salem vuelven a visitar los juzgados. O sea, no es ni se acerca para nada a lo que sería una cita, una traducción moderadamente, eh, eh, pues, cercana, ¿no? Entonces, es algo realmente aterrador ver un texto con tantas deficiencias. Otra de las cuestiones que aquí nosotros vemos, y como estas son cientos de errores que nosotros detectamos y que en nuestro informe técnico pues señalamos las más evidentes, ¿no? Dice que Bácaro escribe, afirma que el 90% de las acusaciones de maltrato contra niños en los litigios por custodia son falsas, en especial si se alega abuso físico, emocional o sexual. Esa cita se la atribuye Bácaro a Gardner. Y es todo lo contrario, porque en los libros y artículos donde Gardner habla acerca del porcentaje, señala que únicamente el 5% son denuncias falsas cuando se habla de abuso sexual infantil, que el 90% de las denuncias pues, son verídicas, ¿no? Entonces, realmente es algo preocupante. Aquí vemos, por ejemplo, en la página 7 en el libro de Histeria de Abuso Sexual, de Richard Gardner, pues bueno, en la página 7 señala, el 95% de las demandas o más son justificadas. Entonces, lo que vemos aquí es que están adulterando lo que Richard Gardner escribió y es más, inventando, porque ni siquiera existen algunas páginas que ellos señalan de sus libros, acerca de Gardner, ¿no? Entonces, si se fijan, pues la información falsa la vemos ahí y como dice el doctor William Burnett, además, esta información que vemos ahí en el libro de Bácar de 2009, otras personas la repiten y una y otra y otra y otra vez con una caja de resonancia. Ahora, revisando la publicación de Bácaro de 2023, donde nos habla de violencia vicaria habitual o no extrema, y comparamos sus descripciones con los criterios de Richard Gardner, los originales de Richard Gardner de 8 factores, no los de Burnett, sino los de Richard Gardner, porque, bueno, Bácaro a quien critica es a Gardner, no al doctor Burnett. Entonces, comparamos las publicaciones de Bácaro con lo de Gardner y encontramos que de las 8 criterios diagnósticos, todas sus descripciones son idénticas en los primeros 7. Entonces, únicamente lo que no describe Bácaro, pero sí lo ha hecho en algunas disertaciones orales, eh, eh, es que el rechazo también lo hace el niño en contra en este caso sería el papá y todo el entorno familiar del papá, ¿no? Ahora, ¿por qué ocurre el negacionismo de la ciencia en el campo de estudio de la alienación parental? Es una pregunta que nosotros nos hacemos muchas veces. El estudio que les presentó el doctor William Burnett, pues bueno, me gusta hacer hincapié cómo es que desde 1994, con una sola publicación fraudulenta, se vino esta cascada de desinformación, este tsunami de desinformación. Entonces, esa es una de las explicaciones de por qué hay un negacionismo de la ciencia. Otra de las explicaciones que nosotros podemos encontrar es que, pues bueno, muchas veces los profesionistas que realizan estas publicaciones, pues bueno, también son litigantes o peritos dentro de juicios de esta naturaleza y tienen un interés particular por eh,
aparentar que la contraparte no tiene sustento legal. Entonces, pues bueno, han encontrado a partir de estas publicaciones con serios problemas de integridad científica, pues un respaldo para decir que lo que ellos argumentan es cierto. Y no es así, ya que, por ejemplo, la revisión de Jennifer Harman acerca de alienación parental, la última que hizo ella, encontró más de 1.400 publicaciones entre artículos de revistas indexadas, capítulos y libros de editoriales serias, así como tesis. Lo que vemos aquí nosotros en estas cuantas publicaciones, pues bueno, estará llegando a unos 50, 70. Entonces quiere decir que estamos frente a un 5% de publicaciones que rechazan la alienación parental frente a un 95% de investigaciones serias que demuestran la existencia de este fenómeno tan lamentable. En nuestro libro que estamos ya por sacar, hacemos esta comparación. ¿Cuánto se ha publicado de violencia vicaria y cuánto se ha publicado en alienación parental, pero en sitios indexados, es decir, en revisión por pares? Ahí está la cifra que les mencionaba. La doctora Harman encontró 1.462 registros y de esos, 213 son investigaciones empíricas. Lo que nosotros encontramos, o más bien la doctora Saulín Lima Maturana, doctora en psicología, nuestra subdelegada en Chile, quien estudió en Australia su doctorado, pues bueno, ella no encontró un solo registro con el enfoque de violencia vicaria como un problema de género. Y la única que encontró publicada fue la de Anne McMurray, que no le considera un problema de género. El grado de evidencia acerca de la alienación parental, pues bueno, es abrumador. Nosotros encontramos en el escalón más bajo, lo que sería la opinión de un experto, pues bueno, que todos ellos coinciden, los que cito aquí, en que la alienación parental es un tipo específico de maltrato infantil. Y conforme se va siguiendo la complejidad de los estudios, todos concuerdan de la misma forma, es decir, la alienación parental es maltrato infantil. ¿Cómo ha evolucionado en los distintos países? Pues bueno, en los 80 se mencionaba que era el 95% en su mayoría eran las mujeres quienes ejercían la alienación parental. Y esto pues es obvio porque el 95% de las custodias en ese tiempo se le daban a la madre. Ahora, en Estados Unidos y en Canadá, que ya en la mayoría de las sentencias provisionales y definitivas son custodia compartida, pues bueno, lo que encontró la doctora Harman en esta publicación del 2019 es que es en la misma proporción que la ejercen padres violentando a sus hijos para lastimar a sus madres o a su excónyuge, esposa, y madres que utilizan a sus hijos para lastimar al excónyuge. Entonces, este es el escenario. Es la misma prevalencia entre padres y madres y ocurre también en matrimonios del mismo sexo. Esta es la portada de la publicación que les platicaba. Ahí está el equipo de Harman, que lo realizó junto con otros 3 investigadores. La referencia bibliográfica exacta para quien quiera checarla. Es decir, siempre debemos de irnos a la fuente original. Como mencionaba el doctor William Bernet, no podemos ya confiar en una persona que cita a otro autor y no nos muestra la cita. Es decir, tienen que ser citas primarias y dejar de lado ya las citas secundarias y peor aún las citas terciarias. Mm, esta ya la vimos. ¿Qué repercusiones está teniendo el negacionismo de la ciencia en el campo de estudio de la alienación parental y la legislación de la violencia vicaria de Bácaro? Porque además, curiosamente, se legisla que existe la violencia vicaria y en el mismo articulado se dice que la alienación parental es una estrategia para arrebatarle a los hijos, a las madres protectoras y llevárselos a violentar el padre. Lo cual, pues bueno, desde las definiciones que revisó el doctor William Bernet y que aquí les mencionó, pues bueno, son afirmaciones falsas.
Es decir, puede haber una falsa denuncia de alienación parental. Sí, y hay criterios para identificarla y hay que hablar al respecto también. Este es uno de los estudios donde se ha hecho investigación clinimétrica, psicométrica, buscando una asociación entre alienación parental, haber sido expuestos en la infancia a alienación parental y depresión. Ese es un artículo muy interesante de Cristina Berrocchio en Italia, que hizo junto con el doctor Bernet y Amy Baker, y lo que encontró fue esto, que si yo soy adulto, pero viví en mi infancia alienación parental y me hacen unos estudios psicométricos, pues bueno, independientemente del estilo de crianza, que sea de cuidado normal o de sobreprotección, el haber tenido el antecedente de alienación parental, en este caso ABS, que sean conductas alienantes, correlaciona con maltrato psicológico y me genera maltrato psicológico en la infancia y me genera una mayor probabilidad o correlaciona con depresión y ansiedad como rasgo y ansiedad como estado en adultos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo con los estudios, primeros estudios clinimétricos en adultos sobre alienación parental en la infancia? Pues que repercute en su salud para toda la vida, igual que todos los demás estudios que se han hecho sobre maltrato infantil, por ejemplo, este que habla de maltrato infantil y riesgo de enfermedades y mecanismos epigenéticos, pues bueno, señala que incluso despierta mecanismos epigenéticos que predisponen a 15 tipos de cáncer. Y está pendiente, tenemos nosotros pendiente poder realizar en adultos que fueron expuestos a alienación parental en la infancia, realizar estudios de ese tipo, ver si los mecanismos epigenéticos de estos adultos tienen oncogenes que ya fueron, digamos que por así decirlo, prendidos, eh, los, 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 las regiones epigenéticas que están relacionados con ellos. Es decir, la epigenética que es que a partir de un suceso ambiental en el núcleo de nuestras células se generan mecanismos químicos que se llaman metilación, el más estudiado, que hace que un área genética se vaya a transcribir, es decir, se vaya a activar. Entonces, lo que estudian en epigenética pues es esto, ¿no? ¿Cómo está la expresión epigenética de niños que sufrieron maltrato en la infancia? Y tenemos que hacer investigación, que no hay esa investigación aún, y no hay protocolo en estudio en este momento sobre cómo está la epigenética de niños adultos que de niños sufrieron alienación parental. Si hacemos estudios epidemiológicos de cualquier tipo de maltrato infantil, pues vemos que se incrementa su riesgo para tener depresión, para tener problemas de consumo de sustancias, para tener más riesgo de conducta suicida o de suicidio eh, eh, y conductas de riesgo sexual, es decir, tener distintas parejas sexual sin utilizar métodos de protección. ¿Qué ocurre con el negacionismo de la ciencia? Que si yo digo que la violencia vicaria es un tipo de violencia de género y que la alienación parental no existe, pues bueno, yo voy a tener eh, eh, este este escenario, es decir, el que me encuentro aquí. Es decir, un papá varón que le habla mal a su hija para que de forma vicaria o por interpósita persona o de forma secundaria o que serían conductas alienantes del padre, rechace y genere un impacto negativo en la mamá. Este sería el único cuadro que protegería las definiciones actuales de violencia vicaria como un problema de género, pero dejarían en el desamparo a cuando el fenómeno es al revés, cuando la mamá ejerce la alienación parental en contra de los hijos para atentar contra del padre, que lamentablemente en América Latina tenemos un escenario muy similar
al que en Europa y en Estados Unidos y Canadá era de los 80, porque acá en Latinoamérica se sigue dando la custodia monoparental exclusivamente y preferentemente a las madres. Otro problema que también vamos a enfrentar es que la definición de violencia vicaria no puede aplicarse en parejas del mismo sexo. Es decir, cuando son dos mujeres quien tienen, por la razón que sea, a un hijo eh, eh, con ellas y se separan o se divorcian, pues bueno, no puede ser un problema de violencia vicaria. ¿Por qué? Porque la definición es un hombre que utiliza a los hijos en contra de la madre. Y aquí sería una madre que utiliza al hijo en contra de la otra madre, queda fuera de la definición de violencia vicaria, pero si niega al mismo tiempo la ley de violencia vicaria que exista la alienación parental, pues esos tres casos quedan fuera. Y lo mismo, ¿no? Cuando dos varones, por la razón que sea, tienen bajo su tutela a una niña, cuando se separen, pues ninguna puede ser violencia vicaria. O si se dan situaciones de cambio de género, pues bueno, el juez también le va a resultar incomprensible resolver ese tipo de situaciones. Ujú. ¿Qué más tenemos ahorita en México? Tenemos un problema muy grande. Las leyes sobre violencia vicaria que se han propuesto a nivel federal en nuestro país, que son dos, pues bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya resolvió como constitucional dos leyes menores de estados de la República de nuestro país, las declaró constitucionales, es decir, dijo, esas leyes son válidas y vamos a aplicarlas. Y son leyes que dicen que ese fenómeno solamente ocurre de hombres violentando a los hijos en contra de mujeres. Preocupante, se los mostraba en el cuadro anterior, ¿no? Y que además estas leyes dicen que la alienación parental no existe. En estas dos sentencias que dictaron, no hicieron un estudio a profundidad que se llama tesis de contradicción científica, donde la Suprema Corte agarra y estudia pues, la literatura para poder determinar cuál sea su criterio. Están pendientes porque resuelva las dos leyes federales, pero curiosamente cuando en el 2016 analizó una acción de inconstitucionalidad acerca de leyes sobre alienación parental, ahí la Corte sí hizo un estudio de tesis de contradicción científica y determinó, tal vez malamente, que algunas condiciones sí eran alienación parental y otras no. Pero bueno, hizo un estudio a profundidad. Ahora estamos ante la posibilidad de que en mi país, en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare constitucionales dos leyes que son violatorias de los derechos de los niños para vivir sin violencia y para convivir con toda su familia. Entonces es algo muy, muy grave. ¿Qué tenemos aquí? Pues bueno, lo que es la historia de los países que han sido conquistados, que prácticamente en cualquier momento de la historia de los países, todos han sufrido conquistas por una nación externa, incluso España, también fue territorio ocupado muchas veces también, pero este es el ejemplo que les quiero poner, ¿no? En mucho de Latinoamérica, a los originarios les intercambiaban pedazos de espejos por piezas de ornamenta de oro, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que está ocurriendo aquí. Nos están intentando imponer una ideología sin sustento científico para caer en una trampa donde se van a violentar los derechos de los niños de una forma sistemática, porque una vez que se legisla, lograr una derogación de la ley lleva muchos, muchos años. También respecto al caso mexicano, si la Corte declarara constitucional las leyes federales, pues bueno, buscaríamos la forma de, a través de las distintas asociaciones en las que participamos, buscar que el caso se revisara en la Corte
Interamericana de Derechos Humanos para que vieran cómo fue que declaró constitucional la Corte sin hacer diversos estudios, como los que les decía de una tesis de contradicción científica. No estuve al inicio de la plática del doctor William Bernet. Desconozco si les habló acerca de esta nueva iniciativa, pero creo que puedo hacer énfasis si es que ya habló acerca de esa iniciativa. Y pues bueno, COPARA es este nuevo organismo internacional que junto con miembros de Parental Alienation Study Group, liderados por el doctor William Bernet, y miembros de GARIPA por su servidor, pues bueno, estamos formando este consorcio de defensa y de investigación en el campo de la alienación parental. Entonces estamos a punto ya de invitar a asociaciones de profesionistas o asociaciones de padres o madres o familias afectadas por la alienación parental y por estos problemas de integridad científica que vienen a hacer que las instituciones no funcionen bien en nuestros diversos países, para que en estas investigaciones que hacemos sobre integridad científica tomemos más fuerza y podamos incidir en la política pública de todos nuestros países. Pues bueno, de mi parte sería todo y estoy a sus órdenes para preguntas y respuestas. Bien, doctor Amaro, muchas gracias a usted y al equipo de Garipa por su exposición e investigación sobre esos temas tan controversiales. Tenemos un par de preguntas de la audiencia, dos preguntas, una es de Argentina, de la doctora Anzoátegui, y le quiere preguntar si tiene evidencia del incremento de esta falsa información sobre la violencia vicaria con la perspectiva de género en México. ¿Podrías repetirme la Si tiene pregunta? evidencia del incremento de esta falsa información con la perspectiva de género en México. Bueno, el estudio que hizo la doctora Saulín Lee Maturana, una revisión sistemática, estas se hacen en las grandes bases de datos o reservorios académicos, eh, pero sin embargo, para hacer una revisión sobre sitios no académicos, pues bueno, sí existen algunas formas de hacerlo, pero no son tan con una metodología estricta. Lo que podemos hacer es fácilmente ponemos entre comillas para que solamente se busque de forma limitada palabras compuestas. Entonces ponemos violencia vicaria entre comillas en Google y podemos ver la cantidad de publicación no científica o no académica que salen ahí. Nosotros hemos ido haciendo de forma periódica estas búsquedas y inicialmente salían 20, 30, posteriormente 200, más adelante 500 y ahora ya rebasan los 1000 registros en Internet de sitios pues no académicos. Las revisiones que nosotros hacemos es en reservorios académicos, como les mencionaba, y algo que también nos ha servido de referencia es cómo asociaciones o activistas nos contactan de forma directa y nos dicen, oye, fíjate que en mi país ya se legisló, fíjate que en mi país el Ministerio de la Mujer ya tiene documentos que hablan de la violencia vicaria. Entonces es una forma indirecta cuya metodología no es exacta para conocer, porque no son medios académicos, pero sí. Y en el libro que vamos a publicar ahí sí mencionamos en un par de momentos cuántos salieron en la búsqueda de Google eh, sobre violencia vicaria y posteriormente cuántos salieron, es decir, para checar cómo se da esta curva exponencial de desinformación. Muy bien, muchas gracias por su aporte. Y hay una pregunta más. Ujú. Esta es de Rodrigo Fernández, también de Argentina, y le pregunta, doctor, en su opinión, ¿cuáles son las implicaciones de que se utilicen términos como violencia vicaria en una causa judicial sin tener una base científica y todo el material plagiado?
en los diagnósticos y decisiones legales que afectan a las familias y especialmente a la protección del menor. Ok, muchas gracias. Mira, van a suceder varias cosas. Un perito, un buen perito, debería de analizar el caso, checar si es que ya está legislado lo de violencia vicaria y dentro de su informe, eh, como experto, él puede decir, yo lo que encontré corresponde con esta literatura que sí tiene sustento científico y no hay literatura que revisada por pares que señale que se puede denominar de esta otra forma. Es decir, un perito serio. Lo que vemos realmente preocupante es que han salido foritos supuestamente académicos o pseudoacadémicos, donde ya tenemos varios decenas, si no es que centenares de expertos sobre violencia vicaria que son realmente profesionistas, eh, 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 pues sin ética, sin escrúpulos, que leyendo un par de blogs de internet, pues se autodenominan como expertos sin tener ninguna credencial al respecto. También hemos visto algunas universidades que con tal de estar a la moda, pues bueno, lanzan cursos o seminarios sobre violencia vicaria, seleccionan ese tipo de profesionistas que se autodenominan expertos, porque no puede haber un experto donde no hay información científica clara. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Y entonces empiezan a haber gente que hace un curso y obtiene un documento donde dice que hizo un curso sobre violencia vicaria. Entonces, hay muchas situaciones de oportunismo, de rapiña profesional. ¿Y por qué decirle rapiña? Pues porque si fuera alguien realmente ético, estaría preocupado por la salud mental de esos niños que están siendo sometidos a procedimientos judiciales donde se les victimiza y se les revictimiza y llegan con documentos y credenciales académicas patito, le decimos en México, o de dudosa reputación para con tal de cobrar unos honorarios. O sea, eso sí realmente es lamentable. Bueno, muchas gracias por...